Hola, muy buenas señores, estamos aquí ya para trabajar el tema 2, en el cual vamos a ver dentro del módulo de preparación las instalaciones y los equipos necesarios para desarrollar nuestras funciones. Ya hemos visto anteriormente un poquito de cómo trabajar seguros, el entorno de taller, un poquito las medidas, EPIs y cuestiones necesarias para poder realizar un buen trabajo sin tener ningún tipo de daño material ni físico. Y ya hemos visto además que vamos a trabajar con una serie de productos en los cuales hay que tenerles respeto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un poquito con todo lo que podemos trabajar. Lo primero, hablar un poquito, ya lo sabéis, en instalaciones en pintura. Vamos a tener diferentes áreas específicas. Tendremos normalmente un área de preparación, luego tendremos un área de aplicación y secado, normalmente la encontraremos en cabina, y luego tenemos un box, también llamado la sala de mezclas, donde podremos preparar el color y los diferentes productos como aparejos, barnices y demás. ¿De acuerdo? Todo esto va a requerir, por lo tanto, unas instalaciones tanto eléctricas como de aire comprimido, como las que vosotros contáis en el taller donde efectuamos las sesiones prácticas. Bien, la primera cuestión, en temas relacionados con la instalación eléctrica, comentaros que deben de cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión. Ya habéis estado por el taller, ya habéis visto un poco. Tenemos normalmente las tomas de 230 y de 400 voltios, ¿de acuerdo? Vemos los diferentes pins, como podemos observar en esta imagen, ¿de acuerdo? Los cuadros eléctricos siempre os veréis que están accesibles. Los cableados deben de estar siempre los conductores aislados, si no tenemos riesgo eléctrico alto. Y el estado debe ser adecuado, así que si encontramos cualquier deficiencia somos los primeros responsables en determinar la decisión de que hay que arreglar las cosas para que no se den fallos. Bien, importante en equipos específicos, por ejemplo una cabina, ¿de acuerdo? Deben de tener siempre instalaciones toma tierra para evitar las posibles derivaciones. Y como no, debemos de tener en cuenta un plan de mantenimiento donde las revisiones periódicas sean importantes y siempre efectuadas en tiempo y plazos adecuados. Bien, por otra parte, muy importante con los trabajos de pintura, la compañera que tendremos a nuestro lado, que será la luz. Necesitamos una buena visibilidad. Mínimo estaremos hablando de luminosidades de 500 lux en zonas de preparación, pero en zonas de color y aplicación necesitamos subir un poquito más a unos 1000 lux. Veréis que en cabina, conforme entramos en taller, veremos que rápidamente tenemos diferentes focos, tanto en la parte superior como en la parte lateral, para poder realmente ver lo que estamos haciendo. Necesitamos ese grado de precisión. Muy importante de la misma manera, ya que vamos a pulverizar y vamos a generar nubes y nieblinas que de una manera u otra van a acabar adhiriéndose a las zonas de iluminación. Recuerdo rápidamente una limpieza mensual para que realmente podamos ver con la visibilidad que necesitamos. ¿De acuerdo? Bien, como siempre ya sabéis, de vez en cuando pararemos e iremos consolidando los aprendizajes y el primero es que me expliquéis, como actividad 1, las cuestiones técnicas necesarias para una correcta instalación eléctrica en este área y cómo deberíamos de proceder para un mantenimiento básico. Bien, os dejo un tiempecito y seguimos trabajando. Bien, otra instalación que realmente es base de nuestro día a día es la instalación de aire comprimido. Es una energía limpia y de bajo coste. Veréis que en la mayoría de talleres con los que vais a trabajar va a ser también algo que va a estar siempre con vosotros. Por ejemplo, para el tema de una rota orbital tenemos diferentes tipos de maquinaria. Tenemos la posibilidad de trabajar con eléctrica, pero también con neumática. Para trabajar con una buena neumática necesitaremos un sistema que nos dé una alimentación de aire comprimido. Lijados, soplados, pulverizados, una pintura. Para una buena aplicación necesitaremos una pistola aerográfica. Para ello necesitaremos también que nos dé una alimentación de aire. Muy importante, y posteriormente lo veremos, serán sistemas que tendrán una pequeña diferencia. Sobre todo cuando queramos aplicar pinturas, no debemos de pasar ese aire a presión por sistemas lubricadores, ya que incorporaríamos aceites al aire y posteriormente aparecerían defectos como siliconas y demás elementos en las pinturas de acabado. Bien, importante, los elementos que vamos a ver en estos sistemas, empezaríamos siempre por un compresor, en muchos casos llevará también el calderín, que es ese elemento de almacén. Luego tendremos una red principal de tuberías y también deberíamos de tener unos componentes de tratamiento como son los filtros,
reguladores y lubricadores. Bien, muy importante, lo que os había comentado anteriormente, el ramal que vaya a cabina para manguera de aplicación, no lubricador. No queremos aceites, sino esos aceites acabarán en las superficies de trabajo y serán los defectos que nos hagan realizar una y otra vez un trabajo de aplicación, con lo que pensemos, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos imágenes, como por ejemplo este compresor portátil, ¿vale? Muy interesante a la hora de pequeños trabajos caseros, pero veréis que normalmente los talleres grandes lo que tenemos es un compresor central y una red de suministro que abarcará diferentes estacionamientos de lo que sería puntos de trabajo. Bien, lo primero, como vemos aquí en esta imagen, tendremos un compresor que es el elemento principal. Él va a generar el aire a presión. Hay diferentes tipologías como émbolo o tornillo. Realmente los de tornillo se ajustan más a los trabajos que nosotros realizamos, ya que nos van a dar mayores caudales y van a generar menores volúmenes de ocupación, tienen menos tamaño normalmente. Los equipos normalmente de trabajo que vamos a utilizar en taller requieren presiones de 6 a 8 bares, como podría ser una rotor vital, pero bajaríamos, por ejemplo, a entrada pistola de una aerográfica, una HVLP, de 2 bares, con lo que nosotros siempre tendremos la capacidad de regulación con un buen suministro que llegue a esos valores altos. Luego tendríamos también un depósito, va a ser un acumulador que nos va a ayudar para poder tolerar las diferencias de lo que sería la aplicación. Siempre tendremos un residual de aire presión y, muy importante, presentará siempre una válvula de purga, porque realmente dentro se van condensando y se van generando elementos acuosos y esa agua la tenemos como algo que debemos de eliminar de ese aire. Con lo que para eso normalmente nos fijaremos y veremos que hay válvulas de purga. También tenemos secadores para eliminar esas condensaciones que os digo que al final son impurezas en nuestro aire a presión. Y aquí vemos, por ejemplo, una red principal de tuberías. Como veis, presenta cierta inclinación. Esa inclinación aproximada de 1 o 2 grados es para que de la misma manera, conforme vayamos en el sentido del suministro de aire a los diferentes puntos de estacionamiento, iremos viendo que del compresor alimentamos esa red y va cayendo con una pendiente. ¿Para qué es esa pendiente? Os lo pongo ahí. Para que el agua ella misma vaya fluyendo y vaya saliendo a lo que sería el exterior y no se quede en el interior o se almacene en una de las entradas. Por lo tanto, ahí lo tendríamos. Estas son las diferentes tomas, ¿de acuerdo? Y aquí la unidad principal. De la misma manera vamos a tener que utilizar para este tipo de trabajos lo que serían las mangueras. Son canalizaciones flexibles, como habéis visto en talleres, y muy importante, no deberemos de comunicar, de utilizar diferentes mangueras, ¿vale? Para diferentes trabajos, sin ningún tipo de criterio. Vamos a tomar la cierta medida de que una manguera que utilicemos en una toma que sí que tenga lubricador, luego posteriormente no me la meteré en cabina para hacer una aplicación, porque estará contaminada, ¿de acuerdo? Entonces ahí os lo digo, contaminación de aceites, cuidado. De la misma manera, habrá unos elementos que son esos componentes para ese tratamiento del aire. Vamos a ver que en cada una de las estaciones, ¿vale?, puede aún llegar ciertas impurezas como aceite, agua o suciedad. Por lo tanto, vamos a determinar, ¿vale?, qué es lo que vamos a tener en nuestras unidades, ¿vale?, en las cuales podamos trabajar lo que sería la regulación. Tendremos un manómetro, veremos el reloj donde nos vaya a aparecer los bares o PSIs que está presentando el aire en salida. Tendremos el regulador en la parte superior, en el cual nosotros con un movimiento rotativo le daremos más o menos presión a la salida del mismo. Y luego posteriormente tendremos una serie de filtros, ¿vale?, que tanto van a servir dependiendo de las necesidades de filtrado con 1, 2 o 3 estaciones. Y de la misma manera tendremos lubricadores en las líneas que sean aptas para trabajo con herramienta, ya que va inyectando pequeñas gotitas de aceite que va a servir muy bien para los motores rotativos que presentan muchas de nuestras máquinas. Esa lubricación va a hacer que la vida útil y el funcionamiento de la misma sea mucho mayor y de mejor calidad. Bien, hacemos una pequeña parada, es el momento de que rumiéis un poquito y pensemos. Haz un listado de los elementos de una instalación de aire comprimido.
desde el compresor hasta el último punto, que es el lubricador de la estación de unidad de mantenimiento y control, necesito que hagamos un listado y los identifiquemos. No obstante, como veis ahí en la práctica 3, los vamos a identificar en taller y vamos a conocer cómo se realiza tanto su uso como su mantenimiento. Bien, elemento principal, una de las joyas de la corona en cualquier taller de pintura, la cabina. Es un espacio acondicionado para una aplicación de pinturas, en condiciones tanto de calidad como de seguridad. El pintor, por naturaleza, es muy perfeccionista, porque si no los trabajos acaban saliendo mal. Y una de las grandes cuestiones a trabajar es cómo pintar en un entorno que no vaya a ser problemático. Para ello el polvo es uno de los enemigos que tiene el pintor en taller, porque al final acaba adheriéndose a la superficie de trabajo y presenta defectos muy importantes, los cuales el cliente no está dispuesto a pagar. Por lo tanto, como veis ahí, en la cabina, lo primero, la ausencia de polvo es determinante. La iluminación ha de ser óptima para detectar cualquier elemento que no sea un trabajo fino. Y si además, en la mayoría de los casos, incorporamos horno, podemos trabajar la reducción de tiempos de secado, como veréis a continuación. Muy importante que tengáis que estos elementos de trabajo, estos equipos, estas cabinas, van con un sistema de filtrado importantísimo, que son los que van a retener las partículas de esos productos aplicados y los compuestos orgánicos volátiles, muy perjudiciales para la salud. Los veréis en mucha literatura, muchos libros, incluso muchos manuales de trabajo como COP, ¿de acuerdo? Compuestos orgánicos volátiles. Al ser perjudiciales no podemos dejarlos escapar de nuestra cabina. Deben de quedar retenidos en los filtros gracias a ese sistema que estamos comentando, que veremos a continuación. Bien, lo primero, entendemos ya, hemos entrado en cabina, hemos visto ya un poquito ese elemento, cómo está constituido, y lo primero es entender que es un recinto que está cerrado por unos paneles, totalmente estanco, y está dotado de un sistema de impulsión y filtración de aire, además de un sistema calefactor. Dimensiones para vehículos turismo como los que trabajamos nosotros normalmente en taller, pues unos 4 metros de ancho, 8 de largo y 3 de alto. Pueden haber variedad, ¿vale? Según fabricantes, pero más o menos eso ya te daría. Para un industrial estaríamos hablando de unas medidas mucho mayores, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Bien, lo primero es que el aire del exterior será aspirado por un motoventilador que tenemos en la cabina, ¿vale? En la parte exterior normalmente superior o trasera. Lo primero es que se va a filtrar por el plenum, ¿vale? Que es, en esta imagen lo podéis ver, esos filtros que hay en la parte superior, que lo que hacen es que cualquier impureza que haya en la parte del aire exterior no vaya a entrar en nuestra cabina, ¿de acuerdo? En el interior, el aire normalmente circula desde la parte superior hacia la parte inferior, en la cual tendremos nuestro vehículo de forma intermedia, y abajo de nuestro vehículo veremos que tenemos unas rejillas que tienen otros filtros también, que los llamaremos los paint stop. ¿Por qué? Esos filtros son los que van a hacer que conforme nosotros vayamos aplicando producto y se creen esas nubes, esas nieblas, no vayan a salir las partículas de pintura y se queden totalmente adheridas en los filtros inferiores. Veréis que enseguida, conforme aplicamos, esos filtros van cogiendo los colores que nosotros estamos trabajando. Bien, caudales más o menos de unos 20.000 metros cúbicos la hora a 30.000, ¿de acuerdo? Para que veáis la cantidad de aire que estamos trabajando en ese sistema de filtración, ¿de acuerdo? Bien, muy importante el mantenimiento de la cabina. Por lo tanto, dependiendo de las horas de uso, en nuestro taller, a ser un taller de formación, no se rehabilitan tantas horas como en talleres donde se está haciendo 2-3 coches diarios. Entonces, realmente vamos a intentar darle un sentido común, un sentido lógico al mantenimiento. Pero más o menos os voy a dar unos valores para que entendáis qué elementos son pertinentes y susceptibles de mantener de una manera adecuada, y más o menos qué es lo que se realiza y de qué manera, cada cuánto tiempo y demás cuestiones técnicas. Bien, lo primero son las turbinas. Debemos de limpiar esas turbinas 1 o 2 veces por año, porque también va a acumular bastante impureza,
¿vale? Pensar que aunque hayan prefiltros, vamos a ver que ahí también va a acabar adheriéndose bastante sustancia y eso va a hacer que el funcionamiento no sea el óptimo. Bien, luego el quemador, muy importante, ¿vale? Una revisión anual, pensemos que estamos ahí generando un depósito de gasoil y se va a hacer claramente un calentamiento del aire que va a entrar gracias a estar quemándose gasoil, con lo que es un elemento peligroso. Muy importante, en las salidas de esos quemadores se va a generar una adhesión de hollín. Como cualquier combustión, genera ciertos gases y ciertos elementos que son semisólidos, ¿de acuerdo? Bien, los plafones, por favor, muy importante, limpieza cada 30 días para una correcta visión, como os comentaba anteriormente. No me sirve de nada tener una buena línea de trabajo a nivel iluminación, pero que posteriormente esté totalmente tapada por impurezas o pulverizaciones o demás elementos que obstaculicen ese paso de la luz. Las paredes de la misma manera van a ir acumulando suciedad y pulverizaciones, con lo que limpieza cada cierto tiempo, 2 semanas, según uso, ¿de acuerdo? Nosotros veremos que las tenemos también forradas con un papel, absorbe partículas, que nos va a ayudar a que se vayan quedando adheridas y lo que realizaremos será, en vez de un pintado, que en algunas ocasiones veréis que muchas cabinas de pintura se lijan y se hace una aplicación de una serie de productos específicos, nosotros lo que vamos a hacer es trabajarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Las rejillas de la misma manera inferiores se ha de hacer una limpieza regular. Pensad que al final la pintura se queda en el filtro inferior, pero que la rejilla que está puesta en la parte superior del mismo filtro para poder apoyar vehículo va a ir poco a poco cogiendo más y más y más elementos de suciedad, ¿de acuerdo? Con agua a presión mismo o si no se cepilla, ¿de acuerdo? Bien, y luego veremos también que los filtros de aire es clave, la suciedad va quedándose depositada en ellos y va a generar muchos problemas de funcionamiento en cabina, con lo que es muy importante, si vemos un prefiltro sucio no va a entrar suficiente aire del exterior a la cabina, error, ¿de acuerdo? De trabajo posterior. Si el plenum, ese que veíamos en la parte superior de techo, está sucio, me va a dar una distribución muy poco uniforme de lo que es el aire al interior de cabina. De la misma manera que si los filtros de suelo están totalmente cubiertos, no va a dejar que vaya a salir correctamente ese aire de cabina y se van a crear nieblas de pulverización que van a obstaculizar la visión y además van a hacer pulverizados en otros elementos, con lo que sean errores de pintura, muy importantes. Importante, por lo tanto, sustitución una vez al año o cada 1200 horas de trabajo. Veremos que la mayoría de cabinas en panel de control tienen un contador. Ese contador me está monitorizando las horas de uso que tengo, ¿vale? No obstante, todos somos personas que queremos un buen trabajo y una calidad para que el cliente vaya contento con el servicio que le hemos prestado. Y para ello, estas pequeñas cuestiones vale la pena anticiparse que posponerlas, ya que si las posponemos serán trabajos que estarán saliendo de nuestro taller con ciertas deficiencias y eso hará que vayamos reduciendo la capacidad de facturación, ¿de acuerdo? Bien, momento de parada técnica y que pensemos un poquito. Explica cómo funciona una cabina de aire, dónde coge aire, por dónde pasa, por dónde sale, ¿vale? Cada filtro. Otra preguntita técnica, más o menos, qué dimensiones puede tener y cuáles son los elementos a mantener. Haz un pequeño listado como el que yo te he podido enumerar para que los tengas siempre en cuenta, desde turbinas, filtros y demás elementos que vayan a hacer que el trabajo sea en condiciones correctas, ¿de acuerdo? Venga, hacemos una parada y seguimos enseguida. Bien, otra modalidad de trabajo que podemos tener es una instalación también bastante interesante, son los planos aspirantes. Son muy parecidos a las cabinas, pero veréis que ya no tienen paneles que hacen que sea una zona estanca, una zona totalmente aislada, sino que son diferentes en cuanto a que vamos a tener planos abiertos. Sí que va a haber una convección, un sistema de filtración de aire interesante, ¿vale? Y las paredes laterales normalmente veremos que están con la posibilidad de tener unas cortinas que abran o cierren para según el trabajo que podamos hacer dentro de las mismas. Se pueden hacer preparaciones de superficies en ellas mismas y pequeñas operaciones de repintado, pero no van a ser las mismas calidades
que podamos conseguir con una cabina, claro está, ¿de acuerdo? Va a poderse extraer el aire contaminado para controlar los polvos de masilla, pulverizado de productos, y se pueden hacer, como veis ahí, operaciones diversas, como por ejemplo aplicar imprimaciones, aparejos, incluso lijados de masillas y aparejos. Matizaremos aparejos también perfectamente, y lo que hará será que ese sistema nos va a asegurar que el entorno esté libre de impurezas, porque si no, al final el taller se convierte en un nido de suciedad. Y toda esa suciedad, de una manera u otra, acaba sobre nuestras superficies recién pintadas. Y posteriormente, ya os digo yo, ni con pulidos buenos muchas veces salvamos, sino que tenemos que repetir trabajos. ¿De acuerdo? Bien, de la misma manera, como os he dicho, mantenimientos similares a cabina, pero los filtros al realizar actividades y operaciones de lijado van a sufrir más, con lo que, por favor, revisión cada menos tiempo. ¿De acuerdo? Bien, dejaré no obstante vídeos sobre cabinas y planos aspirantes para que los veáis, ya que nosotros en taller lo que tenemos es una cabina, y el plano aspirante también lo iréis encontrando en diferentes talleres conforme vayáis haciendo trabajos en exterior. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta rápida. ¿Qué diferencias, tras ver vídeos y demás cuestiones y que hayáis podido investigar, observas entre las operaciones a desarrollar en una cabina o en un plano aspirante? ¿De acuerdo? Vamos allá. Sistemas de aspiración. También los hemos visto en la primera ojeada que dimos en taller. Estamos hablando todo el rato de lijado de masillas. Ya no solo por la calidad del producto que vamos a realizar finalmente, sino también porque debemos de pensar una cuestión muy clara, y es nuestra salud. Tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, pero tenemos que también acabar teniendo, si es posible, unos tiempos dorados, una buena jubilación y demás cuestiones, así que siempre hay que estar sanos, chicos. Por lo tanto, es muy importante que conectamos los sistemas de aspiración sí o sí. Estoy cansado de ver trabajar gente y que se está metiendo en sus vías respiratorias una cantidad de producto tóxico que a largo plazo va a dar problemas. ¿De acuerdo? No solo la tos de ese día, sino que a largo plazo las enfermedades de vías respiratorias en nuestro sector son importantes. Todos conocemos a algún compañero que, pues, mala pata o mal forma de trabajo, acaba teniendo problemas. ¿De acuerdo? Así que por favor darle la seriedad que tiene. Como veis ahí, en los trabajos de reparación se genera mucho polvo y pulverización de pintura, sobre todo debido a los lijados, pinturas viejas, masillas, aparejos, ¿de acuerdo? Son todas muy perjudiciales para la salud inhalarlas. Con lo que en operaciones de acabado, la aspiración la tendrá la propia cabina, de parte, y llevaremos una buena máscara para gases, y ahí cortaremos un poquito la posibilidad de respirar ese tipo de sustancias, pero en operaciones de preparación, o bien tenemos la posibilidad de trabajar en un plano aspirante, o si no, necesitaremos unos sistemas para el equipo de lijado. Hay diferentes tipos. Nosotros normalmente trabajaremos con el sistema de aspiración integrado en lijadora. Es un sistema apto que va a funcionar de forma muy efectiva, porque lo que hacemos es que tendremos la lijadora, la roto normalmente, en el plato, ¿vale? Irá aspirando el polvo, pues ya que tiene unos orificios en el mismo. Se irán canalizando a lo que sería un depósito que tendrá dentro una bolsa de papel, como una aspiradora que tengáis en casa, pero que conectaremos lo que sería el tubo a la salida de la toma de la roto orbital. ¿De acuerdo? Muy importante conectarla y activar el mecanismo de aspiración. También hay sistemas de aspiraciones móviles, ¿vale? Que los podemos ir en zonas diferentes de lo que sería el taller. Incluso si hay talleres de gran volumen, pues sí que podemos encontrar sistemas de aspiración centralizado. Tienen la misma idea de funcionamiento, pero van a poseer una unidad central con una gran turbina para toda la red, y irán dejando en diferentes espacios y puntos tomas para conectar nuestros equipos de trabajo, como son las lijadoras. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a pasar en la segunda parte del vídeo a los equipos y útiles de aplicación. ¿De acuerdo? Muy importante, vais a ver diferentes tipologías de pistolas aerográficas, vamos a ver las HVLPs, que son lo que vamos a trabajar a día de hoy, vamos a ver pistolas secadoras, selladoras, revestimientos, ¿vale? Son pistolas específicas por la viscosidad y la densidad de estos productos específicos. Tendremos también pistolas de soplar, espátulas, rodillos, brochas, pinceles. Luego pasaremos a ver también equipos ya no para aplicación, sino para secado,
Veremos también equipos para limpieza, incluso los equipos necesarios para el box. Así que en esta segunda parte seguimos trabajando, que yo creo que también os va a gustar y será interesante, ya que todo esto van a ser las herramientas con las que vais a estar mucho tiempo desarrollando funciones. ¿De acuerdo? Enseguida volvemos.